Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Este video consiste en un trabajo que hice para una feria de ciencias en el área de creación de prototipos, y obviamente también para enseñarles por mi canal. Se trata de un sistema de riego inteligente y multifuncional, al que lo llamé Yakudrop. Es una solución tecnológica de código abierto a los problemas cotidianos para el riego de plantas, como la falta de tiempo, la cantidad de agua que debemos usar y cuándo debemos regarlas. Comencemos. Para el desarrollo de Yakudrop se comenzó por el diseño eléctrico. Diseñé un circuito impreso o PCB para tener todas las conexiones internas en una placa, también para reducir el uso de cables y mejorar la conectividad entre los componentes. Mandé a fabricar las PCBs en PCBGoGo.com, el cual también es patrocinador de este video. PCBGoGo es un fabricante de prototipos de PCB y ensamblaje de PCB de pequeño volumen y de giro rápido. Su tiempo de construcción de PCB es tan rápido como un día y ofrece un servicio de prototipo acelerado de 12 a 24 horas. Fabrican prototipos de PCB desde $5, además tienen una gran variedad de países a los que hacen envíos. Les invito a registrarse en su página web ya que tienen muchos más servicios que les puede interesar. Para mandar a fabricar las PCBs, primero se hace una cotización y también añadimos el archivo Gerber de la PCB. PCBGoGo también tiene un visor en línea donde podemos ver la PCB de distintas maneras, antes de hacer el pedido. Aquí colocamos los parámetros de fabricación. La placa que diseñé es de 2 capas, y voy a elegir el color negro. De espesor les recomiendo 1.6, los demás parámetros los dejé por defecto. Después de unas semanas me llegó el paquete, y estaba muy emocionado. El tiempo depende del medio que elijamos, en mi caso elegí DHL. Todas las placas vienen en un plástico comprimido, así que lo abrimos con la ayuda de unas tijeras. En este momento podemos apreciar las PCBs. Estoy muy sorprendido por la calidad de las placas. Me llegaron 11 placas aunque pedí 10 placas, que es lo máximo que podemos pedir por $5. Bueno, tuve algo de suerte. Podemos apreciar el acabado profesional en la serigrafía, las pistas, los agujeros para los componentes, entre otras cosas. Como ven, este es el resultado de un gran proceso de manufactura. Quiero aprovechar para comentarles que en PCBGoGo puedes conseguir un cupón de $50 para el prototipado de PCBs y ensamblaje de PCB. Vamos a empezar a soldar todos los componentes a la placa. Comienzo con el módulo de carga. Lo posicionamos en la placa y soldamos en cada pin. Hay que verificar que la soldadura se expanda por los agujeros de la placa. Colocamos algunos espadines para los Arduinos Nano y continuamos soldando. Ahora vamos a soldar un diodo rectificador 1N407. De esta manera colocaremos más espadines para insertar los componentes posteriormente. Nos ayudamos de la serigrafía para soldar cada cosa. Voy a utilizar estos terminales para conectarlos a los interruptores fácilmente, así que los soldamos en sus respectivos lugares. También voy a soldar un diodo LED multicolor. Suelto cables a algunos espadines como ven en el video. Los utilizaré después como una extensión de cables para algunos componentes.
Ahora vamos a trabajar con los Arduinos. Este es el primer código que subiremos y sirve para identificar la dirección I2C de la pantalla LCD que tenemos. Por eso tiene que estar conectada al Arduino. La dirección correcta la encontraremos en el monitor serial del Arduino IDE. Este es el código que subiremos al mismo Arduino. Las librerías que se incluyen en este sketch las dejaré en la descripción. En la línea que dice Liquid Crystal I2C LCD, colocamos la dirección I2C que conseguimos en el antiguo código. En mi caso es 0x27. Compilamos y subimos el código. Este es el código para el segundo Arduino. Su función es comunicar vía Bluetooth la humedad de la planta y recepcionar instrucciones de una aplicación para hacer funciones manuales. Este Arduino es opcional si únicamente te interesa regar tu planta automáticamente. Lo compilamos y subimos. En la placa insertamos el segundo Arduino en la parte inferior y el primero en la parte superior. Este es el diseño 3D de las piezas que usaremos. Las diseñé en Fusion 360 e hice varias versiones. Vamos a imprimir todas las piezas. En mi caso utilicé filamento PLA de color blanco, pero les recomiendo usar ABS si va a estar completamente en el exterior sin ninguna protección. Esta pieza es la base, en la que colocaremos la placa y la atornillamos. Insertamos el sensor de humedad de tierra, el módulo RTC y para el módulo Bluetooth HC06 nos ayudamos de una extensión de cables. Esta es la pieza principal y el cuerpo en sí. Vamos a fijar la pantalla LCD con I2C. Para eso insertamos los cables y lo atornillamos en su compartimiento. Como ven, encaja perfectamente. Lo mismo hacemos con un joystick. Conectamos unos cables y lo atornillamos. Esto es una fotorresistencia o LDR. Vamos a pasar sus pines por un espacio en la zona posterior y soldamos unos cables por dentro. Lo cubro con silicona para que esté fijo y sueldo unos espadines. A dos pares de cables les sueldo unos espadines ya que los usaré después. Voy a conectar el joystick a la placa. Conecto los cables de la fotorresistencia y también conecto la pantalla LCD. Inserto un par de switches por el lateral y conecto los terminales que están soldados a la placa. Esto es un conector circular de 8 pines GX16. Voy a soldar cables a sus pines. De esa manera los conectaré a distintos componentes. Conecto el módulo Relay con unos cables. Los cables de los pines 1 y 2 del conector circular los conecto a la salida del sensor de humedad. Conecto los pines 3 positivo y 4 negativo a los pines de LED en la placa. Los pines 5 positivo y 6 negativo lo conecto donde dice LEDs. Atornillo la base con un tornillo pequeño. Conecto un potenciómetro de 100K. Lo paso por el agujero del lateral y lo atornillo. Sueldo un cable a un conector jack DC y lo paso por el lateral izquierdo. Por este conector se alimentará una bomba de agua. El positivo del jack lo atornillo al módulo relay. El pin 7 del conector circular también. El negativo del conector jack va directo al pin 8 del conector circular. Esta pieza es la tapa posterior e inserto otro conector jack. Por acá conectaremos un panel solar que solo recargará una batería para la iluminación automática.
no para el sistema de riego en sí. Soldamos unos cables y lo conectamos a la placa. Conectamos una batería de 2500 mAh a la placa. Cerramos la tapa con ayuda de unos tornillos para finalizar este módulo. Esto es un cable de 8 núcleos o hilos. Voy a cortar una porción más pequeña. Pelamos los cables como ven en el video. Voy a soldar un conector de 8 pines a un extremo del cable y le coloco su cubierta. Usaremos esta pieza como central de conexiones. Insertamos un jack DC y lo enroscamos. También coloco un conector circular de 2 pines y lo enrosco. Esta es su tapa y la pasaremos por el cable. Voy a soldar los pines 3 positivo, 4 negativo y 5 positivo, 6 negativo a estas entradas jack mono. Los pines 1 y 2 los sueldo al conector circular y 7 positivo y 8 negativo al conector jack DC. Para terminar, los cierro con la tapa con ayuda de silicona caliente. Como detalle, le coloqué una perilla al potenciómetro. Bueno, ahora vamos a hacer 11 agujeros a un tubo de PVC. Voy a soldar varios cables largos a 3 LEDs fríos, 3 LEDs cálidos y 5 LEDs RGB o multicolor. Paso los cables por los agujeros del tubo de PVC, desde el más extenso al más angosto, en un orden simétrico según el tipo de LED. Ahora voy a soldar todos los positivos y negativos de los LEDs cálidos y fríos, también el positivo y negativo de los LEDs RGB. Para comprobar que estén bien las conexiones, conecto los LEDs a una batería. Ahora pinto el tubo con aerosol, en mi caso estoy utilizando color nuez. También pinto 2 codos y un par de tubos más pequeños. Mientras van secando, voy a soldar 2 cables largos a un conector circular y le coloco su cubierta. Sueldo un par de espadines de 2 pines a los extremos de estos cables. Los cubro con tubos termocontraíbles y conecto los terminales del sensor de tierra. Voy a fijar los LEDs al tubo de PVC con silicona caliente, como ven en el video. Esta es una pieza de madera que preparé previamente, al cual le coloqué 2 ruedas multidireccionales. En total, tengo 2 de estas piezas. Inserto los 2 tubos medianos a las piezas de madera. Uno de los tubos tiene un agujero por donde pasaremos 2 pares de cables. Ahora insertamos los 2 codos. Soldamos los cables de los LEDs con los cables que pasamos por el tubo mediano. Lo aíslo e insertamos el tubo de LEDs a los codos. Debería quedarnos de esta manera.
Para terminar esta parte, sueldo dos conectores jack mono a los cables. Haré un sistema de riego para una maceta con este tubo de plástico transparente. Con ayuda de un alfiler vamos a hacer varios huecos en la manguera, pero primero tenemos que calentarlos. Por esos agujeros se expulsará el agua equitativamente. Ahora, con ayuda de unos ganchos, voy a colocar la manguera por todo el contorno de la maceta, que voy a utilizar en esta ocasión. Con silicona caliente tapamos un extremo de la manguera para que el agua solo salga por los agujeros pequeños. Luego retiro el alambre de los ganchos. Este es el módulo del sistema de riego inteligente Yakudrop. Voy a conectar la extensión, la cual hice para tener los cables más organizados y los componentes también. De un puerto del módulo Yakudrop salen varias salidas para distintos componentes. Con un transformador de 5 voltios 3 amperios y un cable tipo C alimentamos el módulo. Conecto la fuente externa de 12 voltios, que alimentará la bomba de agua. Inserto las placas del sensor de humedad de tierra en el conector circular. Luego coloco las placas en los extremos de la maceta, como se ve en el video. Voy a posicionar el tubo de la iluminación en la planta y conecto los LEDs en los puertos jacks correspondientes. Esta es la bomba de agua que usaremos. Funciona con 12 voltios y es de succión y expulsión. Soldea al motor un par de cables y un conector jack DC, el cual lo conecto a su puerto correspondiente del módulo. Coloco un adaptador a la entrada del tubo de plástico y lo inserto a la salida de la bomba de agua. Otra manguera voy a insertarla en la entrada de la bomba de agua. Traigo un recipiente con agua para plantas y sumerjo el tubo azul, que es el canal por donde succionará la bomba. El sistema de riego inteligente Yakudrop ya está listo, después de un gran trabajo en el circuito, la programación, el diseño 3D, el ensamblaje y finalmente su instalación. Ahora vamos a ver cómo funciona. Con el switch inferior encendemos el sistema de riego inteligente y con el switch de arriba prendemos la iluminación automática. En el menú principal apreciamos la fecha con horas y minutos, la humedad de la planta y el estado del sistema de riego inteligente. En el segundo menú se puede regar la planta manualmente por minutos, si es que la planta lo requiere. En el tercer menú determinamos la humedad límite que debe tener nuestra planta. Según los datos que coloquemos, el sistema de riego automático o manual se activará o denegará. En el cuarto menú configuraremos a qué hora queremos que nuestra planta sea regada y durante cuántos minutos. Esta función no se activará en caso la humedad de la planta sea estable. Podremos colocar 4 horarios diferentes al día, pero con el mismo tiempo de riego para los diferentes horarios. La bomba de agua se desactivará cuando la humedad de la tierra pase el porcentaje que designamos. En el quinto y último menú está la configuración de la hora actual, la cual podremos cambiarla. La configuración se guarda manualmente en el EEPROM, el cual siempre estará en constante funcionamiento ya que se aplicó un RTC a nuestro Arduino. En la aplicación creada en Meet App Inventor enviaremos 3 señales digitales diferentes al Arduino para controlar el riego manual
la iluminación productora de fotosíntesis y otras funciones que pueden variar según la necesidad. Gracias a la señal analógica del sensor de tierra, se puede verificar los estándares de humedad que tiene nuestra planta y monitorear su frecuencia, eficiencia y variaciones. Con la función de iluminación automática del Yaku Drop, cada vez que sea de noche, las luces se prenderán automáticamente. Esta función no requiere de alimentación externa, ya que el Yaku Drop tiene una batería y un sistema de carga con energía solar dedicado a la iluminación. Para activar esta función se debería conectar un panel solar en el jack posterior. En conclusión, Yaku Drop puede aplicarse y ampliarse en campos más grandes de cosecha o cultivo doméstico con el mismo sistema pero electroválvulas más grandes. Se puede regar grandes cultivos sin la necesidad de mano de obra y tener electricidad a través de paneles solares. Con un prototipo básico de un sistema de riego controlado, podemos realizar funciones que pueden hacer máquinas más grandes. Las plantas crecerán de una manera más controlada, eficaz y uniforme a un riego convencional manual, o de una manera agrícola en el ámbito industrial. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado o les haya sido útil. Si fue así, denle like al video. Recuerden que cualquier duda o recomendación lo pueden dejar en los comentarios. Suscríbanse a mi canal si les gusta el tipo de contenido que subo y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cada vez que subo un nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video. Chao.